El tema de nuestra reunión es Carlos Monsiváis. Y en mi caso, esto del nacionalismo es un pretexto. El objeto para mí es enfatizar la importancia de la contribución de Carlos Monsiváis a la cultura mexicana. Realmente creo que no es exagerado, o al menos no es muy exagerado, señalar que nada de lo humano ni de lo divino ha sido ajeno a la curiosidad y a la pluma de Carlos. Desde luego que no pretendo haber leído todo lo que Monsiváis ha escrito sobre este tema del nacionalismo. No ha mucho alguien escribió, creo yo que con una cierta dosis de mala fe, que solamente hay una persona que haya leído todo lo que Monsiváis ha escrito, y ese es Carlos Monsiváis, que no hay nadie más capaz de... En realidad eso se puede decir de muchos de nosotros, ¿verdad? Pero en este caso es monumental. Bueno, entonces yo he leído algo de lo del nacionalismo, no puedo decir que he leído todo lo que ha escrito sobre nuestro homenajeado sobre el nacionalismo, pero a mi juicio, en lo que él ha escrito, lo que le interesa destacar es lo contradictorio del nacionalismo mexicano y en realidad de cualquier nacionalismo. Y es que el objeto de estudio, esto del nacionalismo, es uno de los más difíciles de asir en los estudios políticos. Está lleno de contradicciones y de incompatibilidades. Al enfrentarse al fenómeno del nacionalismo, Monsiváis lo ha hecho combinando con enorme soltura y con mucha sensibilidad. Y ese es el punto que quiero enfatizar. El punto fuerte de Carlos al observar a la sociedad mexicana es ese, la sensibilidad. Entonces ha combinado con soltura y sensibilidad los enfoques histórico, con el sociológico, el político y desde luego el cultural, y yo diría que también el psicológico. Hay elementos, pues, de varios nacionalismos mexicanos en lo que ha hecho Monsiváis y en lo que le llama la atención. Algunos de estos nacionalismos lo entusiasman e incluso hasta lo conmueven por lo auténtico, pero hay otros que de plano le repelen, justamente por lo contrario, por la falta de autenticidad de ese nacionalismo. Obviamente lo que él llama el nacionalismo reaccionario es uno de los objetos de su crítica despiadada. Un nacionalismo reaccionario, falso, que lo mismo se da en el sector oficial que en lo privado. Y es que Carlos llegó a la edad adulta y empezó a ejercer su papel de cronista y de crítico de las realidades de México, o de las muchas realidades de México, justo cuando el autoritarismo priista alcanzaba su edad de oro, su etapa clásica. Él fue entonces testigo y víctima de ese nacionalismo oficial por revolucionario que la clase política forjó, y muy bien forjado, y usó como un elemento, como un arma, como una forma de legitimidad, una legitimidad que no podía encontrar en otras áreas, por ejemplo, en las de la democracia política o la democracia social. Entonces, poner al descubierto la falsedad de ese nacionalismo ha sido una de las actividades favoritas de Carlos Monsiváis. Hoy lo es un poco menos, quizá, porque el nacionalismo oficial también ha disminuido. Sin embargo, Monsiváis no niega que ha habido y que hay un nacionalismo mexicano con elementos de autenticidad. Lo encuentra sobre todo en el nacionalismo popular, que no por auténtico y no por popular se salva de su crítica. En eso es realmente muy generoso. Monsiváis critica a todos, lo falso sobre todo más, pero también lo auténtico para que no se sienta. Pese a sus contradicciones y fallas en la base del nacionalismo mexicano, a lo largo de los 2 últimos siglos, también ha habido una autenticidad
no solamente entre las clases populares, sino que Carlos encuentra en algunos momentos autenticidad en las clases medias y en los dirigentes, por ejemplo, en Cárdenas. Permítaseme pasar ahora al tema mismo, dejar por un momento a Monsiváis, al nacionalismo. Es difícil definir el concepto, pero es necesario intentarlo para saber de qué estamos hablando, qué es lo que Monsiváis aborda en su obra. Al menos tener una noción de lo que podríamos estar hablando para luego seguir adelante y llegar a la conclusión. Tomo en 1955, una vez que ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y en nombre de la cual ocurrieron enormes matanzas en nombre del nacionalismo en esta Segunda Guerra Mundial. Bobby Schaffer en Nationalism, Myth and Reality intentó esta definición que se las paso. Nacionalismo es aquel sentimiento que unifica a un grupo de personas que comparten una experiencia histórica real o imaginaria y que tienen la aspiración común de vivir en conjunto como un grupo separado. Bueno, no sin relaciones con otros, pero en fin, un grupo distintivo hacia adelante, hacia un futuro. Naturalmente, uno de los varios requisitos para que ese sentimiento se mantenga es la aspiración a la independencia política, a la soberanía. Claro que ese nacionalismo, tal y como está definido aquí, llevado al extremo, el autor señala que es absolutamente peligroso, puesto que propone el dogma de que el individuo vive exclusivamente para la nación y que la nación es un fin intrínseco. 10 años después, uno de los mejores estudiosos del fenómeno, Hugh Seton Watson, en un folleto titulado Nationalism Old and New, señala lo siguiente: el nacionalismo es algo más que el patriotismo o que el mero sentimiento de solidaridad dentro de un grupo de personas con respecto a otros grupos. Es también algo más que una actitud egoísta o agresiva por parte del gobierno de un país con respecto a otros países. La solidaridad grupal y los gobiernos egoístas son tan viejos como las primeras sociedades humanas organizadas. Pero lo nuevo es esto: el nacionalismo es a la vez una doctrina explícita y un movimiento. El nacionalismo habla en favor de la nación. Ahora, el problema es definir qué es la nación, y aquí es donde este sapientísimo autor dice, aquí es donde las cosas, la puerca tuerce el rabo, porque dice, me parece, después de pensarlo mucho, que todo lo que podemos decir es que la nación existe. Cuando una parte más o menos numerosa y activa de sus miembros está convencida de su existencia. Así, eso es, la nación existe cuando uno dice que existe. Y si uno no dice que existe, pues no existe. En años más, 11 años después, en 1976, en su diccionario de política, que aquí en el colegio se consulta muchísimo entre los que se dedican a estas cosas, Norberto Bobbio nos dice, por nacionalismo se entiende la fórmula política o la doctrina que propone el desarrollo autónomo, autodeterminado, de una colectividad definida según características externas precisas y homogéneas, y considerada como depositaria de valores exclusivos e imperecederos. Lo normal entre los estudiosos, lo normal entre los historiadores, es datar el nacionalismo con el nacimiento del Estado Nacional. El Estado Nacional moderno, que nace en Europa y como resultado de la Paz de Westfalia en 1648. Y es lo lógico suponer que ahí debió de haber nacido el nacionalismo actual, pero ya no es tan seguro. Benedict Anderson, que en 1983 publicó su archicitado libro Imagined Communities, propuso algo que cuesta trabajo a los eurocentristas e incluso a nosotros, y es que él localiza el origen del nacionalismo moderno no en Europa, sino entre nosotros, en América. Aquí es donde nace el nacionalismo contemporáneo, tanto en la del norte como en la del sur, pero él le dedica mucho tiempo a la del sur. Es por eso que el autor llama nacionalismo criollo, el capítulo que se
titula El nacionalismo criollo, donde aparecen líderes como Bolívar o Hidalgo o Benjamín Franklin. Son miembros distinguidos de las clases altas, de las clases propietarias, no que sean muy ricos, pero sí son de la capa superior, que hablan el mismo idioma de la metrópoli, y son ellos los que dan origen a un nacionalismo anterior al grueso de los nacionalismos europeos. Como sea, en Anderson también intenta la definición del nacionalismo, y esta definición está en el título. Ahí está la gracia de esa obra, es que en el título lo dice todo: comunidades imaginadas. El nacionalismo es un artefacto cultural de un tipo muy particular, dice, que tiene su origen a fines del siglo XVIII y que resulta ser el destilado de muchas fuerzas históricas. Como ven, ninguno define nacionalismo, todos se necesitan definir esto, qué quiere decir destilado en este caso, cuáles son las muchas fuerzas históricas, pues cuáles. Entonces, que no, todos sabemos lo que es el nacionalismo, pero es muy difícil definirlo. Es en la imaginación, dice Anderson, donde nacen las naciones y el nacionalismo. Son comunidades imaginadas como limitadas y soberanas. Y el nacionalismo, en la medida en que se convierte en un sentimiento compartido, es el pegamento que hace realidad a las naciones y que une lo que originalmente solo era imaginario. Y con estos tres conceptos de Anderson, comunidad, con límites geográficos y soberanía, se puede abordar el tema y los problemas y contradicciones del nacionalismo mexicano. El primer concepto, el de límites físicos, para nosotros en México tuvo lugar antes de que la nación misma naciera. Fue obra en buena medida de la política administrativa española. Por un lado, el septentrión, el norte ancho, desconocido y bastante hostil, y por el otro, la Capitanía General de Guatemala. Tras la independencia y resuelto el tema de Chiapas y del Soconusco, el sur guatemalteco reafirmó su independencia. La separación de Texas primero y la guerra con Estados Unidos después redujeron notablemente la dimensión del lado norte. Y los posteriores intentos separatistas que hubieran podido reducir aún más los límites de lo que sería México, del México que conocemos, de la nación mexicana, pero finalmente esos límites se estabilizaron después de 1853, cuando tuvo lugar la pérdida de la Mesilla en diciembre de ese año. Entonces, ahí queda el punto de los límites. Hubieran podido limitarse todavía más a México, pero no ocurrió. Yucatán, por ejemplo, pues todavía está con nosotros. No estoy muy seguro que los yucatecos estén muy contentos, y no estoy muy seguro de que algunos de los que no somos yucatecos también, pero ya, es un hecho, estamos ahí, de Yucatán hasta el norte, hasta la Baja California. El segundo punto de Anderson, entonces, los límites, eso es la nación, y el nacionalismo tiene una especial importancia en los límites, sobre todo cuando se popularizan los mapas en el siglo XIX y la gente puede entenderlos, porque no era fácil entenderlos si uno no tenía una educación formal. Entonces, la idea de que hay un límite está aquí, en la imaginación, ya sabemos cuáles son los límites reales. El segundo punto es el punto de la soberanía. Aquí la situación se complica teórica y prácticamente. Eso es lo que venía en la Paz de Westfalia. Las naciones son soberanas. En principio, soberanía significa la capacidad de autonomía, de tomar decisiones sin tener que responder ante ninguna instancia superior. Las naciones toman sus decisiones por sí y ante sí, y listo. Pero un examen de la historia mexicana nos muestra que los llamados a cuentas desde otras alturas para México, desde el exterior, empezaron bien temprano. La Guerra de los Pasteles, por ejemplo, en 1838. Y que este llamado a cuentas del exterior continúa todavía hoy, o más hoy quizá que en el pasado, aunque de manera más sutil. La soberanía e independencia de México han sido siempre relativas. Y como bien lo ha mostrado aquí en el Colegio de México Mario Ojeda,
A lo más que se puede aspirar es a una independencia o a una soberanía relativa, a estar ensanchando la relatividad. Pero es que aquí con nosotros el factor norteamericano ha sido el factor determinante, el claro límite a la soberanía a partir de la restauración de la República en 1867. Y por otro lado, en la medida en que hay soberanía en México, es porque el nacionalismo entra en juego. El nacionalismo tiene que ver con el esfuerzo de ensanchar la soberanía relativa de México. Y es que el impulso a la Constitución de 1917 o la expropiación petrolera son dos situaciones políticas definitivas para México que no se explican si uno saca de la explicación el término o el concepto mal definido, pero concepto importante del nacionalismo. El nacionalismo mexicano ha sido fundamentalmente defensivo y constructivo, aunque no siempre. Y Carlos Monsiváis ha notado que ese nacionalismo mexicano tiene momentos, no solamente la falsedad en el nacionalismo oficial o en ciertas clases sociales de México, sino que tiene unos momentos terribles cuando en el nacionalismo popular se convierte en xenofobia. Y esta xenofobia se ha dirigido sobre todo contra los más indefensos, como fueron las masacres de los chinos en el norte de México, en La Laguna, y luego las políticas antichinas que se siguieron allá, particularmente en Sonora, pero bajo la mirada tolerante de Calles como presidente primero y como jefe máximo después. Entonces, la soberanía ya es un problema, los límites no, la soberanía sí, pero llegamos al tercer elemento, a la idea de comunidad. Y es aquí donde quiero aterrizar, concluir y traer otra vez a Carlos Monsiváis. Si mantener la soberanía ha sido una tarea difícil para México y en la que no siempre hemos tenido éxito, el asunto de convertirnos en comunidad es donde se encuentra el problema más grave, el problema mayor, y es en este campo, en el examen de los sentimientos de comunidad o de la idea de comunidad, donde Carlos Monsiváis ha incursionado con más enjundia de los tres que he presentado como propios de la definición de nacionalismo, y donde su ironía ha tocado los centros nerviosos de eso que es México como nación, las diferencias económicas, las diferencias de poder y las diferencias culturales entre los mexicanos han sido examinadas por nuestro escritor con una estupenda y rara mezcla de simpatía por los históricamente marginados, aunque sin dejar de mostrar sus propios lados oscuros. Es también su conocimiento histórico, su ojo sociológico para el detalle exacto, que sirve como indicador de temas mucho mayores, y uno de los indicadores que se pueden sacar de la lectura de Carlos Monsiváis es la debilidad de la idea de solidaridad entre los mexicanos. Este problema lo ha explorado de mil maneras Monsiváis. En México el sentido de comunidad nacional, no de comunidad más pequeña, sino de comunidad nacional, es muy precario, porque hay muy poca solidaridad entre individuos, pero sobre todo entre grupos, clases y regiones. Si esta solidaridad no se muestra con hechos sustantivos, entonces la nacionalidad, la comunidad nacional es precaria, el nacionalismo es epidérmico, es poco efectivo. El ojo y la pluma de Carlos han recreado momentos magníficos de solidaridad. Por ejemplo, lo ocurrido en la Ciudad de México durante el terremoto de 1985. Es un tema al que él ha trabajado y ha recurrido varias veces. Ahí se tiene un ejemplo de espíritu de comunidad en acción. Sin embargo, el mismo Carlos tiene cientos de páginas de todo lo contrario, de los abusos del poder,
de la indiferencia, de la enorme distancia entre las clases sociales mexicanas. Entonces, si hay un talón de Aquiles en el nacionalismo mexicano, y sobre todo ahora, es el déficit de solidaridad, el déficit de espíritu de comunidad nacional. En fin, no quiero alargarme más. La obra de Carlos Monsiváis es una fuente abundante, rica, de datos y sobre todo de análisis para cualquiera que hoy o en el futuro quiera empaparse de eso que es muy difícil de definir, pero que no por ello se puede negar, de ese fenómeno lleno de contradicciones, pero igualmente relevante en algunos momentos de nuestra historia, del nacionalismo mexicano. Muchas gracias.